Bienvenidos. Tengo que hacer mi propio video sobre Ronnie Wood. Era hora. Se hizo esperar. Ronnie Wood, el protagonista del día de hoy. Que entre todo en un video de 13-15 minutos, todo lo que hizo Ronnie, 100% imposible. Vamos con algunas cosas. Ahí escuchamos a Ronnie con su banda solista haciendo un tema de su coautoría junto a Jagger y Richards, el de Undercover, Pretty Beat Up. Tengo que hacer mi propio video, decía recién. Así es como justamente se llamó el primer álbum en la República Argentina. Este álbum, este discazo, que es I've Got My Own Album to Do. Este tremendo disco que tiene una super banda estable y una gran cantidad grandiosa, increíble de invitados. De los discos preferidos de los fans de los Stones, de los discos de los solistas preferidos de los fans de los Stones. Este disco, publicado en 1974, poquito antes de que Ronnie, después de una gran amistad y de su talento innato, por supuesto, en 1974, de estar con Keith Richards, que se alojaba en su casa, de reunirse permanentemente con Jagger, de ser muy amigo de ellos, de que los Faces invitaran a Richards en uno de sus últimos conciertos y de que usaran también la casa de Ronnie, The Wick, el que es actualmente propiedad de Pete Townshend, el hombre de The Who, para que se grabara allí lo que iba a ser algunas cosas de It's Only Rock and Roll y de Black and Blue también más adelante. Bueno, finalmente en el 75 Ronnie se lo ganó, fue el guitarrista invitado de los Rolling Stones para la gira norteamericana y oficializado, digamos que a partir de Black and Blue, en el que participa en 2 canciones. Pero antes está este álbum increíble de Ronnie, que tiene I Can Feel the Fire, Far East Man, Mystifies Me, Take a Look at the Guy, Act Together, tema de Jagger Richards, I'm a Groovin' You, tiene Shirley, tiene Cancel Everything, tiene Sure the One You Need, canción también de Jagger Richards, tiene If You Wanna Make a Fool of Somebody y cierra con la canción Crotch Music. I Can Feel the Fire supuestamente fue una canción de Jagger Richards, hicieron como una especie de intercambio, supuestamente, según la leyenda, se la dieron a Ronnie, y Ronnie, que tenía la idea principal de It's Only Rock and Roll, supuestamente, por lo menos la pista base y la idea base de lo que se trataba la canción, bueno, finalmente el tema salió Jagger Richards, inspirado por Ronnie Wood, y todos los Stones, o buena parte de los Stones, Taylor, Jagger y Richards participan justamente en este discazo que tiene como grupo base a Willie Weeks en el bajo, a Andy Newark en la batería, a Ian McLagan en los teclados, a Keith Richards en el guitarra y cantando también, y obviamente a Ronnie. Y aquí dice que Keith aparece como cortesía de Rolling Stone Records, así que cortesía nuestra, dejamos a que Keith participe en este álbum. Así se reeditó el disco más adelante, en 1985, 11 años después, se reeditó el disco, pero con el título Cancel Everything, con otra portada, con otra contraportada, diciendo aquí los nenes que participan en el video y con exactamente las mismas 11 canciones. La diferencia es que acá atrás, por ejemplo, creo yo que en este disco, por una cuestión de derechos, de compañías y de permisos, de contratos, muchos que aparecieron, no sé, Harrison, Rod Stewart y varios más, es como que no podían figurar mucho en los créditos. En cambio acá ya directamente se dice que en este álbum aparecen Willie Weeks, Ian McLagan, Keith Richards, Mick Jagger, Doreen Chanter, Mick Taylor, Martin Kittenton, Andy Newark, John Russell, Rod Stewart, Mick Waller, Irene Chanter y varios más. Y Harrison, ¿no? Que también anda por acá.
supuestamente. Bueno, tengo que hacer mi propio video sobre Ronnie Wood y lo voy a hacer un poco rápido porque si no, no terminamos más. Recurre a mí, era el lado B de Puedo sentir el fuego. El argentino, lo voy a sacar directamente así. Lo voy a mostrar. Puedo sentir, ahí, el fuego. Argentino lo mismo que este promocional, que lo voy a mostrar. Acá Puedo sentir el fuego, I Can Feel the Fire, canción Ronnie Wood, prohibida su venta. Quise mostrar los dos primeros, sobre todo, o sea, la primera etapa de Ronnie Wood, teniendo en cuenta todo lo que tiene. Muñeco de Ronnie, por acá, lo dejo acá abajo. Muñeco de Ronnie, por acá, lo dejo por acá. La autobiografía de Ronnie, que tengo la suerte de que me la haya firmado en su momento. La foto de Ronnie en la apertura del Olé Tour. Le mando un abrazo grande a Alex. Del Olé Tour allí en Chile. Por allí hay alguna que otra foto de Ronnie Wood, pero ni me presenté todavía. Soy César Versailles, este canal es Rolling Stone Records y ya te estoy dando tiempo para que te suscribas al canal y puedas compartir el contenido y obviamente lo puedas difundir entre tus amigos. Ahí te doy el tiempo, dale, suscríbete. ¿Te estás suscribiendo? Dale. Listo esto, vamos, lo dejamos acá abajo y vamos rápido entonces con todo lo demás de Ronnie. No creo que lo tenga en orden cronológico, todo lo que hizo Ronnie no va a estar en orden cronológico, nunca ordenadas las cosas, así que voy a ir mostrando Give Some Neck. Aquí hay versiones, una norteamericana, una estadounidense, una británica, una argentina. Acá, de Give Me Some Neck. Ahí tiene los títulos en español, discazo también, de Ronnie, que para variar tiene unos nenes de invitados increíbles. Lo dice en el listado atrás quiénes son justamente todos los integrantes de los créditos, pero a lo largo del tiempo, tanto Jagger como Richards y como Charlie han participado en justamente los discos de Ronnie. Este es el 1, 2, 3, 4. Ingenioso Ronnie que se puso allí y con su cuerpo tapa Holly para que se lea God. Allí en el fondo, muy buena. Muy buen disco este. Ronnie Wood, 1, 2, 3, 4. ¿Qué más? Junto a Bo Diddley en el 88... 87-88 estuvieron girando por allí, la época que los Stones no tenían actividad ni en estudio ni en vivo, que sí la tenía Jagger en solitario, que sí la tenía Ronnie en solitario, en este caso con Bo Diddley, y que sí la tenía Kid con los Expensive Wainos, y Bill haciendo sus cosas por allí, y Charlie con su orquesta de jazz justamente. Grabado en Japón, ese concierto Live at the Ritz, uno de los grandes amigos de la historia de Ronnie fue Ronnie Lane, el hombre de los Faces, y este muy buen disco, ya para más fanáticos de Ronnie, lo mismo que Not for Beginners, lo dice justamente el título de la canción. Gran álbum, también de Ronnie Lane. ¿Qué más? Acá hay otro, 1, 2, 3, 4 de Ronnie. Muy bueno este disco, recomendable. Obvio que si nunca escuchaste a Ronnie Wood, sería bueno arrancar con los 3 primeros, como es el caso de Now Look, arrancar con el Tengo que hacer mi propio álbum, con el Give Some Neck y tal vez con el Now Look, o si no, con también, lo voy a mostrar por acá, Slide on This, después lo muestro. Acá también aparecen unos nenes importantes, Bobby Womack, Ian McLagan nuevamente, Willie Weeks, Andy Neward, Keith Richards, que aparece también en varias canciones, y Mick Taylor también anda por acá, y varios más. Discazo los del 74, 79, todos los 70 de Ronnie en solitario, muy bueno. Acá hay otro justamente de Ronnie Wood y Ronnie Lane, y de los más recientes, tributos. Uno a Chuck Berry,
hace poquito tiempo, fue esto, Mad Lad. Se llama el álbum, un tributo en vivo a Chuck Berry, y lo mismo con Jimmy Reed, un tributo a Jimmy Reed, y en este participan Ronnie Wood y Mick Taylor, nada más y nada menos. Sigo y muestro rápido esto que tengo por acá. A ver, el primero, este está un poquito más ordenado, no mucho, un poquito más ordenado cronológicamente. El segundo, Now Look, ahí el Gimme Some Neck. Reitero, no están en el orden cronológico exacto para que ningún fan se me enoje. 1, 2, 3, 4. El de Ronnie con Ronnie Lane. El discazo Slide on This. ¡Qué discazo! Tuvo una gran promoción este disco. Sin duda es de los discos que más ha vendido de Ronnie, que tiene Josephine y varias canciones increíbles. Ese es el primero. Ese era japonés. Slide on This. Esta es una versión Digipack más grande de Slide on This también. Así. Después es el Slide on Live, que dice Plugged in and Standing. Plugged in and Standing. Esta entonces Ronnie con esta versión. Esta es distinta. Discazo este también. Muy recomendable. Algunos de los simples de Ronnie. Teníamos que hacer un video mostrando parte de la discografía. ¿Y se cayeron? Sí. Parte de la discografía. Que se haga viral esto, por favor. Parte de la discografía de Ronnie. Not for Beginners. Live at the Ritz. Justamente de Ronnie con Bo Diddley. Algo de shows inéditos y cosas que se conseguían por aquel tiempo. Este estuvo en muchos lugares en Buenos Aires, pero también es bootleg de Essential Cross Section, que compila desde la primera agrupación de Ronnie, de ahí en adelante. Tiene material de Ronnie, solista, tiene de The Byrds, su primera agrupación, tiene de The Creation, tiene del Jeff Beck Group, tiene de él participando en discos de Rod Stewart y de los Stones, por supuesto. Obviamente, como habrán notado, dejé afuera todo de lo que es vinilo y CD de colaboraciones, porque tendríamos que empezar desde los Faces, Jeff Beck Group, de ahí en adelante, en todos los grupos que estuvo Ronnie, no se puede. Sería un video eterno. I Feel Like Playing, Ronnie in the Radio, y los últimos dos que tienen que ver con el de Chuck Berry, el tributo a Chuck Berry en vivo y el tributo en vivo a Jimmy Reed, también justamente con Mick Taylor, nada más y nada menos. ¿Qué me quedó por acá? Un par de cassettes, el disco de estudio y el disco en vivo, justamente Slide on This y Slide on Live. Y con eso voy cerrando este video bastante desordenado, por cierto, sobre el amigo Ronnie.